Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a indagar más a los temas que restan en cuanto a la devoción a la Divina Misericordia, la novena, la coronilla y la hora de la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con la luz de tu Espíritu Santo. Infunde en nuestros corazones tu gracia, para que podamos recibir más y más de tu misericordia, con una confianza cada vez más grande y profunda en tu bondad. Pedimos también, Virgen María, que nos acompañes para enseñarnos y alentarnos, para que sigamos tu ejemplo de confianza completa en la misericordia de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con la novena. En general, nosotros estamos acostumbrados como católicos con novenas por varias intenciones personales. Cuando alguien está enfermo, por ejemplo de cáncer, entonces pedimos a San Peregrino que él interceda por esa persona. O si tenemos un caso imposible, pedimos a Santa Rita. No hay nada malo en oración de petición, es una de las formas de la oración. Pero en esta novena a la Divina Misericordia, tenemos aquí no intenciones personales, sino intenciones de Jesús. Y creo que es la primera vez que tenemos una novena que viene justo de Él, con sus intenciones. Intenciones que comienzan con los pecadores, que incluye a todos nosotros, y que abarca los que sufren en la tierra por su infidelidad a Jesús, hasta ateos, hasta almas en purgatorio, y termina con las almas tibias, que son indiferentes en cuanto a Jesús, que ni lo odian, pero ni lo aman. Y esta categoría de almas crece cada día más, simplemente indiferentes. Por eso la novena tiene una característica particular, porque a través de las intenciones escuchamos los deseos mismos de Jesús. ¿Cuáles son las cosas más cercanas a su corazón? Obviamente nuestras peticiones son válidas, pero al fin de cuentas nuestras peticiones personales en algún sentido deben estar en este flujo del deseo del corazón de Jesús. Es decir, que al fin de cuentas debe ser algo que Él quiere. La conversión de las almas, sanar los pecados, sanar divisiones, para que todos sean uno en la iglesia, como Él pidió en la última cena. Ahora, comenzamos esa novena el Viernes Santo. A veces se comienza con la coronilla a las 3 de la tarde para recordar la hora cuando Jesús murió en Calvario, y va hasta el sábado antes del Domingo de Misericordia. Esto empieza un poco más antes de la octava, pero abarca casi toda la octava de la Pascua. Y es una manera de entender cómo vivir la octava. Sí, como celebración de la Pascua, celebración de la resurrección de Jesús, pero no sin olvidar que aún en medio del gozo pascual de la victoria de Jesús, estamos intercediendo, estamos pidiendo que esa victoria se extienda a los demás. Porque esto justo es lo que el Domingo de Misericordia celebra, que es que la misericordia de Dios ha llegado a todos. Y no simplemente objetivamente que el Señor quiere, sino que ellos también reciben esa misericordia. Y si pensamos de esta manera, la novena es una manera de preparar y nosotros y los demás para el Domingo de Misericordia. Porque una cosa es que Dios quiere conceder gracia a nosotros. Es un Dios bondadoso, misericordioso, siempre quiere dar. Pero otra cosa es si nosotros somos dispuestos a recibir. Y ahí entra el desafío. Muchas veces no somos dispuestos ni somos capaces de recibir todo lo que Él quiere darnos. Entonces eso quiere preparación. Por eso en la semana pasada hablé de la necesidad de la confianza para poder recibir el cumplimiento de las promesas de Jesús.
Ahora, la novena original de la Iglesia es la novena entre el día de la Ascensión de Jesús y Pentecostés. Probablemente los apóstoles no pensaban en eso como una novena, porque esto es algo que surgió como un nombre mucho después. Pero la idea de dedicar 9 días a oración abarca el tiempo desde la Ascensión a Pentecostés, preparación para recibir el Espíritu Santo. Y por esto también a veces practicamos el ayuno con una novena, para que seamos más y más dispuestos aún en cuerpo a recibir todo lo que el Señor nos quiere dar. Pero aquí vemos una conexión, al menos yo veo una conexión. Yo hice cursos de teología en Polonia y tuve que escribir un doctorado sobre el Espíritu Santo y la Divina Misericordia. Y mi profesor, que me animaba a escribir eso, dijo que muchas veces vemos a Dios Padre como misericordioso, obviamente Jesús como el Salvador que murió por nuestros pecados y es misericordioso, pero a veces no pensamos en el Espíritu Santo como misericordioso, aunque las 3 personas divinas de igual son misericordiosas. Una no es más misericordiosa que la otra. Pero, ¿por qué hay una conexión aquí? Porque la coronía en lo que pide, está pidiendo por la misericordia de Dios, para que se derrame sobre nosotros. Pero, ¿qué es esta misericordia divina? Ya mencioné en una de las conferencias anteriores que Juan Pablo II, en su encíclica Dominum Vivificantem, sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, dice que en el Espíritu Santo vemos personalizada y actualizada la misericordia de Dios. Es decir, en cierto sentido, su persona es lo que queremos decir cuando decimos la misericordia de Dios. Jesús es la misericordia encarnada, es decir, es la misericordia visible a nosotros. Pero el contenido de esa misericordia que vemos en los gestos de Jesús, aun en su muerte, el contenido de esto es el Espíritu Santo. Entonces, cuando rezamos la coronía, estamos pidiendo que a través de la pasión de Jesús, el Padre derrame su misericordia sobre nosotros. Eso no es simplemente una cosa, sino el don del Espíritu Santo, porque fue a través de la pasión de Jesús que el Padre derramó sobre nosotros otra vez el don de su amor, justo en medio de nuestros pecados, no fuera de nuestros pecados. Y ahí es el misterio de la crucifixión, que Jesús muriendo ahí en Calvario, murió en medio de la oscuridad de nuestros pecados, y justo ahí derramó de nuevo desde su corazón esta fuente de la misericordia de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, en esta luz, cuando rezamos la coronía, sí podemos pedir por una intención particular. Sí, Jesús prometió que esa oración, como es poderosa, va a ser recibida de manera positiva por el Padre con cualquier necesidad que tenemos. Perdón. No quiero decir que cualquier cosa que pedimos el Padre ciertamente nos dará, sino que tenemos la confianza y la certeza que el Padre bueno nos escuchará, que nos concederá lo que necesitamos. Pero más allá de necesidades particulares, lo que todos nosotros necesitamos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el reino de Dios es el Espíritu Santo viviendo en los corazones humanos. Y si nosotros no tenemos ese Espíritu, nosotros no tenemos nada, como dice la secuencia, ¿no? Nada es bueno, nada es recto, nada es santo sin esta presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando rezamos la coronía, es una oración sumamente neumatológica, para usar la palabra exacta. Neuma en griego simplemente quiere decir espíritu. Entonces, estamos pidiendo misericordia, perdón de los pecados. Como Santo Tomás de Aquino dice, el perdón de los pecados es el Espíritu Santo mismo. Y todo lo que necesitamos después de esto, de sanar
las varias formas de destrucción que deja el pecado. Entonces, pedimos al Padre, es una oración, la coronilla dirigida al Padre, rogando a Él por el misterio de la pasión de su Hijo. Ahora, el Padre no necesita la pasión de su Hijo para ser misericordioso. Ya desde toda la eternidad el Padre ya es misericordioso. Más que esto, la pasión de Jesús es la manera que el Padre derrama esa misericordia sobre nosotros, revela esa misericordia. Justo en medio de nuestros pecados, manifiesta su bondad y su amor infinito. Entonces, es el instrumento por el cual el Padre nos consigue, nos da, nos revela la misericordia que Él tiene desde siempre y para siempre. Y eso es el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino aclara que el cuerpo de Jesús, su cuerpo ahora espiritualizado, a través de su pasión, fue hecho como instrumento perfecto de nuestra salvación. ¿Para qué? Para transmitir ese Espíritu Santo. Y es justo a través de la pasión que el cuerpo de Jesús pasó de ser un cuerpo humano, como todos tenemos, a un cuerpo espiritualizado, un cuerpo capaz de transmitir en plenitud el Espíritu Santo. Entonces, cuando recordamos la pasión de Jesús, rezando la coronilla, no solo estamos recordando que murió por nuestros pecados, sí, eso es cierto, estamos más que esto recordando que Él reveló el poder de su misericordia, el poder del amor allí, en medio de la oscuridad. Que ahí, donde el pecado parecía tener la victoria, de hecho, el Señor tenía la última palabra, que es la palabra de su misericordia. Ahora, en el diario de Santa Faustina, cuando ella recibió esa oración, fue a causa de una visión que ella tenía de un ángel que iba a destruir probablemente Varsovia. Creo que, si recuerdo bien, ella no menciona el nombre de la ciudad, pero de lo que entendemos fue Varsovia, que después sí fue destruido como ciudad. El ángel tenía una espada para castigar la ciudad y ella hacía muchas oraciones, creo que hasta la letanía de los santos, y no tenía efecto sobre el ángel. Y de allí ella escuchó interiormente las palabras que hoy reconocemos como las oraciones de la coronilla. Y cuando ella rezaba, según esas palabras, el ángel no pudo castigar. Dejó la espada y el Señor derramó la misericordia sobre la ciudad. Ahora, en ese sentido hay que recordar, la misericordia no simplemente quiere decir que Dios nunca castiga, porque de hecho la misericordia de Dios puede tomar la forma de castigar, no para dañarnos, sino para poner límite al mal. Y aún de decir a nosotros no cuando queremos seguir pecando. Pero aquí es importante, la misericordia no es simplemente que Dios dice, no voy a castigar, voy a ser amable. Porque a veces la misericordia justo tiene que ser firme para quitar el mal, porque al fin de cuentas la misericordia se opone al pecado porque sana el pecado, quita el pecado. Y si eso no pasa, al fin de cuentas, el pecado nos va a destruir por sí. Entonces, en esto vemos que la misericordia nunca se desvía de la justicia de Dios, es decir, de la verdad. Porque no es simplemente que Dios como cierra los ojos frente a nuestros pecados, sino envía su misericordia justo para sanar todos esos pecados. Ahora, Jesús, cuando Él murió, explicó a Santa Faustina que sentía todo el abandono de los demás y aun de su propio Padre. Ahora, nosotros entendemos que el Padre en verdad nunca puede abandonar a su propio Hijo, ni a nosotros, porque Él siempre está presente. No hay manera que el Padre puede estar ausente 100%. Pero a lo que refiere es esa experiencia interna de Jesús.
porque Él de alguna manera participaba en la experiencia de todos nosotros. La experiencia de abandono, de estar completamente solos, desamparados, aislados, ¿no? Fuera del contacto con los demás. Y salvo por las personas que estaban cerca de Él en Calvario, su madre, San Juan, María Magdalena, Jesús fue rechazado y despreciado por casi todos. Eso es verdad. Y por eso Jesús pidió a Santa Faustina que recordemos su pasión a las 3 de la tarde. Ahora, Él también prometió que lo que le pedimos a esa hora, por la virtud de su pasión en su nombre, Él nos lo concederá. Y esto sí es cierto, pero hay que recordar que primero, a las 3 de la tarde, recordamos su muerte. Él pide que entremos ahí justo en ese abandono. En algún sentido místico nosotros le damos consuelo, que nosotros ahora queremos pasar un rato con Él, justo cuando se sentía más abandonado. Y así, de alguna manera mística, nosotros podemos consolar a Jesús. Hay toda una teología detrás de esto, pero parece que lo que nosotros hacemos hoy sí tenía efecto sobre Jesús en el pasado, porque Él siendo Dios ya vio y pudo ver todo lo que iba a suceder, y lo bueno y lo malo. Y ya vio desde antes nuestras oraciones, nuestro tiempo pasado con Él. Entonces, la hora es no simplemente un momento para pedir misericordia por nosotros, sino es un momento en algún sentido místico de dar misericordia a Jesús, de estar con Él a las 3 de la tarde. Y allí, entrando en su abandono, entendemos lo que era su deseo más grande, y es la salvación de las almas. Por eso sufría tanto y ofreció todo. Ahora, Jesús no pidió exactamente que rezáramos la coronilla a las 3 de la tarde. Se puede, pero de lo que yo he leído en el diario, Él simplemente pide que nosotros nos sumerjamos en su pasión, en su misericordia. Y si podemos, por ejemplo, que hagamos el camino de la cruz, la Vía Crucis. Pero si eso no es posible, simplemente un momento de oración, sea aún en nuestro interior, porque no es siempre posible que nosotros podemos parar todo lo que estamos haciendo. A veces tenemos que seguir, al menos en nuestro interior, de recordar esta hora. Y si podemos rezar la coronilla, aún mejor, pero no tiene que ser justo a las 3. Obviamente es toda una hora también de la misericordia, y no es que su misericordia se cierra después de esta hora, porque obviamente Jesús sigue siendo misericordioso a todas horas. Pero es un momento importante para nosotros, porque nosotros vivimos en el tiempo, nosotros pasamos de una hora a otra. Y así para nosotros, para que estemos más dispuestos a recibir lo que Jesús quiere darnos, Él nos provee esta hora de misericordia. Un momento para pasar tiempo con Él, para recordar lo que ha hecho. Y más que todo, el amor que derrama sobre nosotros a través de su pasión. Sí recordamos nuestros pecados, sí pedimos perdón, pero más que todo es adorar y venerar la insondable misericordia de Dios manifestado en su pasión. Ahora, como digo, no siempre podemos parar, pero al menos en nuestro interior siempre podemos, a las 3 de la tarde, hacer una oración de confianza en Jesús. Esos son los 3 últimos elementos revelados a Santa Faustina: la novena, la coronilla y la hora. Y cada uno tiene sus propias promesas. No voy a entrar ahorita porque tampoco tengo el diario, está en la sacristía ahora de la parroquia, pero cada una tiene sus promesas. Más que todo que la novena será escuchada, es muy eficaz, que en la coronilla también Jesús prometió escucharnos, y que aun si las almas más empedernidas la rezaran, encuentran misericordia y la gracia para la salvación.
Y además Jesús pidió que recemos la coronilla cerca de los moribundos, cerca de los que están en su agonía final, porque es un momento sumamente importante para su salvación eterna. Santa Faustina tenía el privilegio no solo de rezar cerca de los muertos, pero aún místicamente de ir al lado de los moribundos para rezar por ellos. Nosotros no tenemos que tener tal don, pero sí podemos ofrecer la coronilla por los que están en sus momentos finales. Porque en esa lucha todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y lo mismo, a la hora de la misericordia, Jesús también ofrece mucho para nosotros. Promete que serán escuchadas nuestras oraciones cuando recordamos su pasión y entendemos lo que ha hecho por nosotros. Entonces, nuestro deber en esas tres cosas es ser instrumentos como Jesús es instrumento de su misericordia, de recibir todo lo que el Señor nos quiere dar, para que luego de la oración podamos vivir de tal modo que podemos compartir desde la riqueza que hemos recibido. Y así nosotros pasamos de la intercesión en oración, que es importante, a una intercesión activa, es decir, a un amor activo, en proveer por las necesidades de los demás, en cuanto que esto está en nuestra capacidad y nuestro poder. Y como dije la última vez, esto también es parte del mensaje de la misericordia. No solo que Dios quiere ser misericordioso con nosotros, sino también a través de nosotros quiere que esta misericordia llegue a los demás. Y Él nos da todo en abundancia, para que desde nuestra abundancia podemos dar libremente a los que más necesitan de su misericordia. Pedimos a la Virgen María la gracia de perseverar en la oración, de poder contemplar la pasión de su Hijo, de poder ponernos frente de Él para recibir todo el mar de misericordia que quiere darnos. Virgen María, ayúdanos a confiar, ayúdanos a ser transformados por su misericordia, para que seamos testigos de esa misericordia frente de los demás. Y por la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.